El camino que recorro con amor, la vida impersonal y el ser que compartimos, al final todo excepto Dios es una metáfora. Tu ser no tiene imagen, individualidad ni autonomía. Siempre fuiste el unigénito Hijo de Dios. El ser infinito es simplicidad y el ser humano es complejidad. Yanina Noemi Wozniak, expiación según el ego y según Lubn. La expiación según el ego hace referencia a purificarse de las culpas mediante algún sacrificio, a cumplir con una pena impuesta por las autoridades o a padecer ciertos trabajos a causa de malas acciones. Expiación según Lubn. Expiación es el nombre completo del plan de Dios para la salvación, es todo el plan completo. El propósito de la expiación es pues borrar o deshacer la falsa conciencia de la dualidad y regresar a la conciencia del uno. Como podemos ver, la expiación según el ego es que el pecado es real y liberarte de él mediante la culpa, el sacrificio. Según Udmo Lesp, santo es que el pecado es una ilusión porque jamás te separaste de Dios, es simplemente darte cuenta de que siempre fuiste y eres inocente, solo tienes que corregir tus falsas creencias en la dualidad, en la separación, en la individualidad. Pues no existes como ente separado y autónomo. Cuando la mente concibió la ilusión de una separación del ser infinito, inmutable, inmortal e impersonal, nació la individualidad, el ego, el especialismo, las identidades individuales, yo y el otro no yo, etc. Aquí nació la culpa, el pecado, la separación, entre otros. Porque nació lo opuesto al ser infinito, todo abarcador. Nació lo opuesto al ser, pero ese ser que nació es solo un pensamiento del Hijo de Dios, porque si pudiera nacer un ser finito, mutable, cambiante, mortal y personal, pues el ser que Dios creó sería una ilusión porque dejaría de existir o se modificaría, pasaría de lo infinito a lo finito, y como vemos eso es imposible. O existe uno o existe el otro. Metáfora, como vemos el cielo es infinito. No sabemos por dónde empieza ni por dónde termina, todo ello es espacio, pues es imposible describirlo, pero el cielo tiene nubes. Las nubes son finitas, cambiantes con forma alguna, aparecen y luego desaparecen. Las nubes no se pueden considerar cielo porque las nubes vienen y se van. El cielo es cielo por toda la eternidad. Esto pasa con nuestro ser verdadero, pues simplemente él es por toda la eternidad cielo, espacio infinito, sin forma, ni nombre, ni siquiera una identidad específica, y es eso a lo que el ego le tiene miedo, a desaparecer en lo infinito. Pues el ser que te inventaste es todo lo contrario a tu ser, pero ello es una ilusión porque tan solo va a durar un instante, una década, 50 años, 70 años, 30 años, 10 años, 10 días, pero tan solo va a durar un instante. Ese ser inventado aparece de la nada en tu percepción y desaparece al final, cae en el vacío. Aunque la mente egoica le haya atribuido una historia como la unión de dos personas a la aparición de un personaje, ¿te has preguntado una vez qué fue primero, el huevo o la gallina, y no te diste cuenta que no hay contestación para ello? Pues el ser humano no tiene principio de existencia porque jamás existió, su historia es como la historia de una sirena, es un mito. Porque tu ser no es una ilusión y jamás puede dejar de existir como ser infinito, inmutable, impersonal e inmortal. Ese ser es por toda la eternidad inocente y uno con Dios o el amor, que es un maestro de Dios. Un curso de milagros es un entrenamiento mental para corregir mi percepción. Parto de una percepción errada porque percibo desde la separación, yo y un mundo. Nuestra nueva percepción, que es la expiación, es la aceptación de que todo está unido a mí porque nunca me he separado de Dios, nunca he sido autónomo e individual. Soy un ser infinito, inmutable, impersonal e inmortal. Ahora todo en el mundo se vuelve una enseñanza monótona, los que a los valientes les dejan en un estado de paz interior permanente porque aplicamos el perdón, que no es más que la aceptación de que Dios es. Dios no es esto o aquello, que juzga entre el bien y el mal, el que nos va a llevar al cielo o al purgatorio o infierno. Dios está en todo lo que veo, porque yo soy Dios. Todo es la voluntad de la vida, del amor, nada pasa por casualidad, todo es una bendición de la vida sin excepción, aunque algunos entren a decir lo que es su mente intelectual, que no es lógica pensar que Dios está en todo y que todo es una bendición. Pues esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un maestro de Dios es aquel que ha decidido a favor del amor, aquel que decidió conocerse a sí mismo como hijo unigénito de Dios.
aquel que aunque se percibe aún erradamente, como un cuerpo, se conoce como el ser que Dios creó y bendice a todos porque todos son Él. El otro es un encuentro consigo mismo pues todos somos. Conceptualizar. ¿Qué es conceptualizar? Es aquello que hace un personaje o mejor dicho la mente que se identifica con un personaje y lo hace a través de darle un sentido a lo que ve, oye, escucha, siente, piensa y habla. Conceptualizar el mundo es darle realidad al ego, mente involucrada con un yo. Entonces, ¿cómo conceptualizamos el mundo? Cuando tratamos de hacer de algo un sentido. Ejemplos: una persona que dice que un iluminado no se enfada, o vive en paz en todo momento. Esa persona está conceptualizando algo. Cuando un personaje está fuera de su control, entonces cada vez que la conciencia quiere expresarse a través de un enfado o falta de paz, entonces ya no estás iluminado /a. Eso es un ego espiritual, querer hacer del personaje un personaje iluminado. Pero ningún personaje puede estar iluminado, nadie que se percibe como entidad individual puede iluminarse porque el que se ilumina ya no está en este mundo. Un ser que es consciente y esa es la clave, no iluminado sino consciente es aquel que sabe que la vida lo vive, lo mueve, que no tiene control de nada y lo único que hace es no conceptualizar las experiencias humanas, no darle sentido o justificar las acciones de uno o de los demás porque eso es solo un ocurrir, un suceder de la vida. Cada personaje tiene su condicionamiento y no estamos acá para superar ese condicionamiento sino aceptarlo y cuestionarlo simplemente si es verdad o no. Si mi personaje tiende a enfadarse muy naturalmente ese es su condicionamiento pero yo soy consciente que mi ser no es eso y lo acepto porque es la vida quien se expresa así a través de mí. Entonces yo no caigo en la trampa de conceptualizar de decir no si me enfado no soy una persona espiritual. Si el cuerpo se enferma estoy atacando a Dios, etc. Todo eso es tratar de darle un significado a experiencias neutras de este mundo, son neutras porque son ilusorias y cuando trato de darle un significado a algo, un sentido de algo de acá, ya caigo en la trampa de identificarme con un personaje. Dios es, el ser que somos él no da conceptos de ciertas cosas como correctas, incorrectas, iluminadas, egoicas. Él es y nada del mundo ilusorio significa nada.